las luchas encarnizadas en la parte delantera y el posible final de una carrera en la Fórmula 1 más atrás en el orden dieron lugar a un dramático Gran Premio de Miami. Así que aquí tienes todo lo que aprendimos de un fin de semana impredecible. Con su victoria en Miami, Oscar Piastri consiguió 4 victorias en grandes premios por una de Lando Norris, pero la forma en que se desarrolló el fin de semana deja claro que minimizar los errores será la clave para decidir esta lucha. Así lo ejemplificó el hecho de que Norris acabara teniendo que salirse de la pista en la curva 2 en la primera vuelta de la carrera para evitar chocar con Max Verstappen. A pesar de su disgusto, el director del equipo Andrea Stella admitió que la jugada inteligente podría haber sido que Norris levantara y se quedara segundo en ese momento. Si lo hubiera hecho, no hay duda de que luego habría adelantado a Verstappen y casi con toda seguridad habría ganado la carrera. En cambio, la victoria fue para Piastri. Ambos pilotos rindieron ligeramente por debajo de lo esperado en la calificación tras cometer errores menores, lo que le dio la pole a Verstappen. Y si echamos la vista atrás 2 semanas antes en Arabia Saudí, fue el error de Norris al chocar en la primera tanda de la Q3 lo que le permitió a Piastri, cuyo ritmo subyacente era menor, una carrera más clara hacia la victoria. Con la ventaja de ritmo oscilando de un lado a otro entre Piastri y Norris, ahora mismo el australiano debe su ventaja de 16 puntos en el campeonato a limitar más sus errores. McLaren se burla de las insinuaciones de que tiene un coche dominante, pero no hay duda de que fue así en el Gran Premio de Miami, con un doblete tanto en la carrera sprint como en la principal. Tan grande era su ventaja que el rival más cercano, George Russell, estaba a casi 40 segundos de la punta. No había consenso en el paddock antes de Miami sobre la ventaja de McLaren. Después de Melbourne, todo el mundo hablaba de que dominaría, pero últimamente las cosas han estado mucho más reñidas de lo esperado, como en Japón, donde ganó Max Verstappen, y en Jeddah, donde debería haber ganado. Después, el calor de Miami, el trazado y la superficie de la pista y la facilidad con la que se podía adelantar no dejaron a nadie ninguna duda de que el MCL39 está muy por delante. El coche tiene algunos defectos, como la sensibilidad de bloqueo en los frenos delanteros en la clasificación, que podría perjudicarle en circuitos en los que no es fácil adelantar si sale demasiado atrás en la parrilla, pero en lo que respecta a la gestión de los neumáticos está muy por delante de todos los demás. Lo que no sabemos, sin embargo, es hasta qué punto la imagen de Miami se vio empañada por el hecho de que Red Bull rindió claramente por debajo de sus posibilidades. Una nueva actualización del piso en el coche de Verstappen no trajo consigo un cambio drástico de fortuna, pero está claro que el RB21 es rápido a una sola vuelta cuando el agarre de los neumáticos nuevos puede enmascarar algunas de sus sensibilidades de balance. Está claro que no es tan bueno como el McLaren a la hora de gestionar la temperatura de los neumáticos traseros y algunos problemas extra de frenos que sufrió Verstappen, que luego contribuyeron aún más a calentar los neumáticos, lo dejaron aún más expuesto. La clave para Red Bull ahora es intentar resolver cómo mantener mejor bajo control la temperatura de sus neumáticos o esperar que los controles más estrictos de las alas flexibles que se esperan para el Gran Premio de España pongan las cosas a su favor. Kimi Antonelli empezó con pie derecho en su primera vez en Miami, mientras que su compañero de equipo en Mercedes, George Russell, admitió que le faltaba confianza, y el joven de 18 años no tuvo ningún problema en que el coche bailara en la clasificación cuando el agarre no era el mejor. El resultado fue una sorprendente pole position para el sprint y el director del equipo, Toto Wolff, rindió homenaje a la madura progresión de su pupilo tras un comienzo de temporada en el que no ha asumido tantos riesgos. Antonelli también repitió ese llamativo ritmo en la clasificación propiamente dicha, rodando a solo 67 milésimas de la pole position. Eso confirmó por fin lo que todo el mundo esperaba de él. Lo malo es que las carreras no fueron como se esperaba. No tuvo una gran salida en el sprint, intentó aguantar por el exterior de Piastri y, como era de esperar, se quedó sin pista. Aunque no estaba contento con el piloto de McLaren, es probable que, pensándolo bien, se diera cuenta de que podría haberse colocado detrás y consolidar la segunda posición en lugar de exponerse a descender en el orden. Dicho esto, la liberación insegura de Red Bull en el pit lane, que obligó a Antonelli a regresar a los boxes, fue lo que en última instancia le costó un resultado mejor. En la carrera principal, Antonelli sufrió un poco con los neumáticos y terminó sexto, siendo adelantado por Alex Albon. De nuevo, fue un día de gran aprendizaje. Aunque las carreras no fueron perfectas, Wolff consideró que fue un progreso importante para Antonelli en la curva de aprendizaje y es probable que las lecciones de Miami se aprendan muy rápido.
No fue ninguna sorpresa ver a Williams por delante de sus rivales del grupo medio en Miami, dado que se ha mostrado fuerte toda la temporada. Pero lo inesperado fue lo cerca que estuvo de la punta, con su menor déficit de clasificación de esta temporada. Carlos Sainz se quedó a solo 3 décimas y media del tiempo de la pole de Verstappen y ese ritmo a una sola vuelta se tradujo en un fuerte ritmo de carrera. Albon lo convirtió en un cuarto puesto en el sprint, que perdió por una penalización por exceso de velocidad bajo el coche de seguridad, y luego en un quinto en el Gran Premio. Lo más importante es que eso significa que Williams no solo estaba en la cabeza de la clase B de la Fórmula 1, sino que también tenía ventaja sobre Ferrari, y su compañero de equipo Carlos Sainz podría haber batido también a los Ferrari de no ser por la mala suerte en carrera. En una pista con largas rectas, menos entradas combinadas de frenadas y curvas lentas, donde el coche puede tener problemas, el Williams estaba en su mejor momento. Y aunque Albon sabía que la pista le sentaría bien al coche, no esperaba que fuera tan competitivo como ha sido. Esto permitió a Williams consolidar su quinto lugar e incluso llevó a Sainz a preguntarse qué sería posible si se destinaran más recursos de pruebas aerodinámicas al coche en lugar de centrarse justificadamente en 2026. A lo largo del difícil inicio de temporada de Ferrari, el director del equipo Fred Vasseur se ha aferrado a la idea de que el coche tiene mucho potencial. Pero en lugar de extraer ese potencial en Miami, Ferrari tuvo su peor fin de semana de la temporada. Y eso ya es un listón bastante bajo. Aparte del afortunado tercer lugar de Hamilton en el sprint, fue un fin de semana doloroso. Como dijo Charles Leclerc tras clasificarse octavo a 6 décimas de la pole, el potencial no está en el coche. Así lo confirmaron Leclerc y Hamilton, que acabaron séptimo y octavo en el Gran Premio tras una penosa carrera agravada por los desacuerdos muy públicos sobre las órdenes de equipo. Una vez más, Vasseur defendió la forma en la que se desarrolló la carrera, pero incluso cuando se mostró diplomático más tarde, quedó claro que los pilotos no estaban contentos. El único aspecto positivo es que Hamilton estaba al menos más cerca de Leclerc en ritmo que en Bahrein y Arabia Saudí, y el problema es que, siendo la inestabilidad del coche un problema para él, podría ser que la configuración del circuito de Miami carezca de muchas de las curvas más rápidas en las que esa debilidad queda tan dramáticamente expuesta. Pero quizá lo único positivo para Ferrari es que Hamilton estuvo al menos ligeramente más contento en Miami. Y eso no es un consuelo dado los problemas del coche que le hicieron caer por detrás de Williams. Lo que parecía un final desafortunado para el Gran Premio de Miami de Jack Doohan bien podría resultar ser el final de su carrera en la Fórmula 1 por completo. Doohan se retiró en la primera vuelta en Miami tras chocar con Liam Lawson en la primera curva en un incidente en el que no tuvo toda la culpa, pero sí pareció fruto de la preocupación y de un poco de imprecisión. Y le salió muy caro, no solo por el abandono y los daños, sino por su asiento como titular con el equipo. Alpine le comunicó antes de abandonar la pista que tenía la intención de sustituirle para la próxima carrera en Imola. Con el anuncio oficial de Alpine confirmando a Franco Colapinto por las próximas 5 carreras, se pone fin a una larga saga sobre si Doohan duraría, con Franco Colapinto esperando entre bastidores. Y el mensaje de Alpine de que Doohan estaba a salvo hasta el verano era humo y espejismo de Flavio Briatore, y tal vez reflejaba más la posición del team principal Oliver Oakes, quien ha dejado el equipo justo después del Gran Premio de Miami y previo a la confirmación del regreso de Colapinto. No dejes que la aparición de Fernando Alonso en la SQ3 o el fortuito quinto puesto de Lance Stroll en el sprint te engañen. Este ha sido el peor fin de semana del año para Aston Martin en cuanto a ritmo. Por primera vez este año fue inequívocamente el coche menos competitivo, como demostró su pobre rendimiento en la clasificación propiamente dicha. La acusación condenatoria de Alonso del sábado fue que la Q1 es nuestro límite. Y aunque Aston Martin tiene algunas mejoras proyectadas, las expectativas son moderadas. El objetivo principal es 2026 y aunque la temporada 2025 siempre iba a tener una importancia secundaria, el AMR 25 parece haberse convertido más que nunca en un banco de pruebas para futuros avances. Incluso admitió en Miami que la prioridad es recopilar grandes datos en lugar de sumar puntos, dada la necesidad de mejorar la correlación y garantizar la mejor conexión posible entre el túnel de viento, el CFD y el mundo real. Su postura es lógica, pero con otros 18 fines de semana de carrera por delante, pinta un panorama un tanto sombrío para cómo se desarrollará el resto de 2025. Ahora se trata de sufrir a corto plazo para ganar a largo plazo. La Fórmula 1 tuvo un 11º equipo en Miami, y no, por una vez no estamos hablando del Apex en el que se basa la nueva película de la Fórmula 1.
Cadillac, el 11º equipo real de la Fórmula 1 que se unirá a la parrilla el año que viene, tuvo una gran presencia en esta carrera y celebró un acto de presentación del equipo durante el fin de semana. Era la primera vez que se reunían todos los principales interesados y dirigentes del proyecto propiedad de General Motors y TWG con bases en el Reino Unido y Estados Unidos desde que se les concedió finalmente la entrada en marzo. Aunque en público el equipo sigue teniendo poca sustancia, fue un momento histórico para marcar presencia en el paddock y empezar a hacerse sonar un poco más por sí mismo. Es de esperar que esto aumente a medida que avance el año y se acerque el debut de Cadillac en 2026.